Bienvenidos una vez Moon S a su canal favorito, donde desentrau más menos amos los misterios Moon S jugosos del mundo del espectáculo. Hoy, vamos a sumergirnos en un enigma que ha mantenido a los fanáticos en vilo, du superíndice 3 de se escondieron ande eru párrafo el Ikerem Bursin tras los premios impactante. Esos premios que paralizaron Turquía y que nos dejaron a todos con la miel en los labios, pregunto un donos copyright pasaba entre nuestra pareja favorita, esos que nos hicieron creer en el amor verdadero, aunque fuera solo en la pantalla. Porque seamos sinceros, la química entre Ande y Kerem era innegable, palpable, casi podíamos tocarla a trabu copyright ese de la pantalla. Su romance nacido en los sets de grabación superíndice 3 NDS nu con diéresis al cap, nos engancho superíndice 3 a todos. Sus miradas, sus sonrisas CU superíndice 3 plices, sus momentos robados fuera de CU, Mara, todo apuntaba a un cuento de hadas hecho realidad. Pero como suele suceder en la vida real, los cuentos de hadas a veces tienen un final inesperado. Después copyright ese de un torbellino de romance que mantuvo a los fanáticos en un estado de euforia constante, llegaron los rumores de separación superíndice 3N. Al principio, los negú vamos. Decuamos que eran solo eso, rumores infundados. Pero poco a poco las más menos ales se volvieron muy evidentes, dejaron de seguirse en redes sociales, ya no se les veo a juntos, y las evasivas respuestas en las entrevistas solo alimentaban a UNMU-S la incertidumbre. Y luego, llegaron los premios impactante. Una noche llena de glamour, nerviosismo y sobre todo, muchas preguntas sin respuesta. Ande y Kerem asistieron por separado, evitando cualquier contacto público. La tensión superíndice 3N era palpable. Las CU maras los buscaban, los fanáticos esperaban un reencuentro, una seu más menos al de esperanza. Pero no hubo nada. Nada de ese que silencio y miradas esquivas. Tras la ceremonia, ambos desaparecieron del mapa. ¡Puf! Como si se los hubiera tragado la tierra. Los paparazzi desesperados por una foto, una declaración superíndice 3N, una pista, no lograron dar con ellos. ¿Du superíndice 3 deseaban metido? ¿Q copyright estaban haciendo? ¿Estaban lidiando con la ruptura en soledad? O tal vez, solo tal vez, estaban intentando reconstruir su relación superíndice 3 en el lejos del ojo público? Las teorías comenzaron a florecer como champion más menos ones después copyright ese de la lluvia. Algunos de cuan que han deseado refugiado en casa de sus padres, buscando consuelo y apoyo familiar. Otros aseguraban que Kerem había huido a las montau más menos buscando paz y tranquilidad en la naturaleza. También copyright en estaban los que creían que ambos habían viajado a destinos lejanos para escapar del escrutinio público y tomarse un tiempo para reflexionar. Por supuesto, las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones. Los fanáticos analizaban cada publicación superíndice 3N, cada me gusta, cada comentario en busca de pistas que pudieran revelar el paradero de sus ídolos. Se crearon hashtags como almohadilla donde es tu Ande y Kerem y almohadilla necesitamos Ande y Kerem, inundando Twitter e Instagram. La desesperación superíndice 3N era evidente. La división superíndice 3N entre los fanáticos también copyright N crecua. Algunos se aferraban a la esperanza de una reconciliación superíndice 3N, mientras que otros, muy realistas, aceptaban la ruptura y se centraban en apoyar individualmente a cada uno de los actores. Incluso surgieron debates acalorados sobre quién era el culpable de la separación superíndice 3N, alimentando a UNMU-S la tensión superíndice 3N en la comunidad fan. Pero a pesar de todos los esfuerzos, Ande y Kerem permanecieron en la sombra. Su silencio era ensordecedor. Alimentaba a UNMU-S la incertidumbre y daba rienda suelta a la imaginación superíndice 3N de sus seguidores. Y aquí es donde la cosa se pone interesante porque aunque no lo crean, que hay pistas información superíndice 3N que uniendo los puntos, nos ayuda a hacernos una idea de lo que realmente pudo haber sucedido. Y no solo pistas, sino también copyright N análisis exhaustivos de expertos en lenguaje corporal y comunicación no verbal que revisaron cada aparición pública de la pareja, antes y después copyright S de la supuesta ruptura. Se examinaron entrevistas, alfombras rojas e incluso vídeos casuales captados por los fanáticos, todo con el objetivo de encontrar indicios que pudieran revelar la verdad de True S de su relación superíndice 3N. Comencemos con Ande.
Rumores apuntaban a que efectivamente se había refugiado en el seno familiar, pero no solo para buscar consuelo. Al parecer, estaba trabajando en un nuevo proyecto, algo completamente diferente a lo que había hecho hasta ahora. Se hablaba de una película independiente, un papel desafiante que le permitiría mostrar una faceta diferente de su talento. Esta podría ser una razón superíndice 3N por la que se mantuvo alejada del foco mediático, concentrándose en prepararse para este nuevo desafío. Se filtraron incluso algunas fotos borrosas de Ande en lo que parecía ser una localización superíndice 3N de rodaje en una zona rural de Turquía, alimentando a UNMUS las especulaciones sobre su nuevo proyecto. Se decía que el papel requería un gran compromiso emocional y físico, lo que explicaba su necesidad de alejarse del bullicio de la fama y concentrarse en su preparación. Además, fuentes cercanas a la actriz revelaron que estaba aprovechando este tiempo para reconectar consigo misma, para dedicarse a sus hobbies, para pasar tiempo con sus amigos y familiares. Después copyright de una o más menos o de intensa exposición superíndice 3N mediática, necesitaba un respiro, un tiempo para recargar energías y volver con más fuerza que nunca. Se la vio, por ejemplo, en algunas ocasiones en galerías de arte en Estambul, disfrutando de exposiciones y mostrando su faceta más artística. También copyright se supo que retomó clases de pintura, una de sus grandes pasiones, y que incluso estaba considerando la posibilidad de exponer algunas de sus obras en una galería local. Este periodo de introspección y autocuidado parecía ser fundamental para su crecimiento personal y profesional. En cuanto a Kerem, la situación superíndice 3N era un poco más compleja. Si bien también copyright se hablaba de que se había retirado a la naturaleza para reflexionar, la verdad es que también copyright estaba inmerso en varios proyectos profesionales. Se rumoreaba que estaba escribiendo un guión, un proyecto personal que le apasionaba mucho. Además, estaba en conversaciones para protagonizar una nueva serie, una producción superíndice 3N internacional que le permitiría expandir su carrera MUD de Turquía. Se filtraron detalles sobre este proyecto, una serie de acción y aventuras ambientada en diferentes países del mundo, que le permitiría mostrar sus habilidades tanto actorales como físicas. Se hablaba de que estaba tomando clases de artes marciales y entrenamiento físico intensivo para prepararse para el papel. Pero eso no es todo. También copyright se especulaba con la posibilidad de que Kerem estuviera lidiando con algunos problemas personales, asuntos familiares que requerían su atención superíndice 3N, y que lo mantenían alejado de la vida pública. Esta es sin duda la teoría más delicada, ya que involucra aspectos privados de su vida que no nos corresponden juzgar ni especular. Sin embargo, algunos medios de comunicación turcos insinuaron que su padre había estado lidiando con problemas de salud, lo que habría requerido la presencia y el apoyo de Kerem. Esta situación superíndice 3N, sumada a la presión mediática por la ruptura con Ande, habría contribuido a su decisión de alejarse del ojo público. Además, se rumoreaba que Kerem estaba teniendo dificultades para gestionar la transición de Senu con diéresis al CAPM a nuevos proyectos. La serie había sido un fenómeno global, y la presión por encontrar un nuevo papel que estuviera a la altura era enorme. Se sentía abrumado por las expectativas y necesitaba tiempo para reflexionar sobre su futuro profesional y tomar decisiones informadas. Se decía que estaba buscando proyectos que le permitieran desafiarse a sí mismo como actor y explorar nuevos géneros y personajes. Entonces, ¿du superíndice 3D se escondieron realmente Ande y Kerem tras los premios impactante? La respuesta, como suele suceder, es muy compleja de lo que parece. No se trata simplemente de un escondite físico, sino bien de un refugio emocional y profesional. Ambos estaban lidiando con una situación superíndice 3N difícil, tanto en el plano personal como en el profesional, y necesitaban tiempo y espacio para procesarlo todo. Y no solo eso, sino también para reconstruir su imagen pública, que se había visto afectada por la ruptura y las especulaciones. Ambos equipos de relaciones públicas estaban trabajando arduamente para controlar la narrativa y proteger la reputación de sus clientes. Ande se concentró superíndice 3 en su trabajo, en su familia y en su propio bienestar. Kerem, por su parte, se sumergió superíndice 3 en sus proyectos creativos y posiblemente, también copyright tuvo que hacer frente a algunos problemas personales. En definitiva, ambos tomaron la decisión superíndice 3N de alejarse del foco mediático para protegerse a sí mismos y a su privacidad. Se dice que ambos estuvieron en contacto con terapeutas y consejeros para ayudarles a superar este difícil momento.
La presión de la fama y la exposición mediática pueden ser abrumadoras, y buscar ayuda profesional es una señal de fortaleza y madurez. Y eso, mis queridos curiosos, es algo que debemos respetar. Aunque nos duela no verlos juntos, aunque nos desesperemos por saber copyright paso superíndice 3 realmente entre ellos, debemos entender que tienen derecho a vivir sus vidas como mejor les parezca, lejos de los flashes y los rumores. Debemos recordar que son seres humanos con sentimientos y emociones, y que merecen el mismo respeto y consideración que cualquier otra persona. Ahora bien, copyright nos depara el futuro para Hande y Kerem? Eso es algo que solo el tiempo dirá. Tal vez Algún vuelvan a coincidir, ya sea en el plano personal o profesional. Tal vez sigan caminos separados y encuentren la felicidad en otros lugares. Lo importante es que ambos copyright bien, que se sientan realizados y que puedan seguir brillando con su talento. Se ha especulado sobre la posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos en el futuro, ya sea en una nueva serie, una película o incluso una obra de teatro. Muchos fanáticos sueñan con este reencuentro, pero solo el tiempo dirá si se hará realidad. Y mientras tanto nosotros, sus fanáticos, podemos seguir apoyándolos desde la distancia, respetando su privacidad y deseándoles lo mejor en sus respectivos caminos. Porque al fin y al cabo eso es lo que importa, el bienestar y la felicidad de las personas que admiramos. Podemos seguir disfrutando de su trabajo, celebrando sus logros y ofreciéndoles nuestro apoyo incondicional. En resumen, hoy hemos explorado el misterio de Truth S de la desaparición superíndice 3N de Hande y Kerem tras los premios impactante, analizando las teorías, las pistas y los posibles motivos que los llevaron a tomar esta decisión superíndice 3N. Hemos concluido que que un escondite físico, se trataba de un refugio emocional y profesional necesario para lidiar con una situación superíndice 3N difícil. Hemos desglosado los proyectos profesionales de ambos, sus posibles problemas personales y la necesidad de proteger su privacidad y su imagen pública. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan encontrado respuestas a algunas de sus preguntas. Recuerden que la vida de los famosos no siempre es tan glamorosa como parece y que también copyright tienen derecho a la privacidad y al respeto. Y recuerden también que aunque nos duela la separación, debemos apoyar a Hande y Kerem en sus respectivos caminos y desearles lo mejor en el futuro. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y teorías. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos algún día? ¿Copyright les depara el futuro? Du copyright déjenme saber sus pensamientos. ¿Qué opinan de las teorías que hemos explorado? ¿Tienen alguna otra teoría que quieran compartir? Y por supuesto, si les gustó Superíndice 3, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis Superíndice 3 vídeos llenos de salseo y misterio. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Hasta la Superíndice 3 Y recuerden, mantengan la curiosidad y el amor por el salseo. Chao, chao.